Benvinguts a la Zona Zàping, un programa de servei que t'estalvia la feina de remenar els botons del teu comandament a distància. A partir d'aquest moment, posa'l ben lluny del teu abast perquè comencem. I ho fem recordant les imatges del top 5 de la setmana passada. Ya observa desde dónde, desde atrás de la media cancha, pero muy atrás es un golazazazo de alfombra roja y caravanas. Every drop seems to know me. Always when the statues come alive. Pareu atenció a aquesta jugada. Lodewijk, rebuig de porteria. Bé, intenta ser un rebuig de porteria i Narice torna a marcar. Però torna a marcar i atenció perquè torna a fallar. És una doble errada. També li desvia la pilota al defensa, però això és impagable. Això és impressionant. I ara veurem com la pilota la toca aquí, la bota al defensa i també va al fons de la xarxa el pobre Lodewijk. Luego la Fórmula NASCAR nos ha dejado accidentes espectaculares. Esta vez han ocurrido en Alabama, en Estados Unidos. El accidente más llamativo es este. Ocurrió en la vuelta 65. Los coches van a más de 320 kilómetros por hora. Como ven, el coche vuela por los aires. Esta es otra toma. Impresionante, prácticamente cae encima del otro. Ahí va Reyes con Antonio López, centro de Reyes, que bien, Torres, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo de Torres. ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué golazo de Fernando Torres! El balón de José Antonio Reyes, magnífico. 36 pulgadas, menos de un metro de pad, no es manera de perder un torneo ni de ganarlo. Pero ese fue el inesperado desenlace de un espectacular playoff que consagra a Tiger Woods como gran dominador del American Express. Jugaba el Guadalajara, que por cierto es líder del grupo, frente a la Solana. Y fíjense qué golazo marcaba Vegas desde ahí, por detrás de la divisoria de los dos campos. Pegaba este zapatazo tremendo que entraba en la portería del meta alcarreño. 2-1 para el Guadalajara, pero Vegas que se llevó el gol de la jornada. Amb cops tan fantàstics com aquest. Vegin quin efecte més estrany fa la bola en caure. Do empate no chute do capitão Luiz Figo, porém o árbitro polonês Gregory Gilewski não marcou o toque de mão do zagueiro de Liechtenstein. E veja no detalhe como ele toca a mão na bola. Quarterback is 41 years old and hadn't thrown an NFL pass since January. Rondé Barber gets into it with Kevin Mawai, takes a swing and accidentally hits referee Butch Hanna. Take a look at it again. Hanna bloody. A catch and bump and move. Bang! 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 There goes Anquan Bolden. Arizona Cardinals. Amazing. I amb anècdota, la va protagonitzar el peculiar entrenador del Leganés, Luis Ángel Duque. Va voler celebrar el gol del seu equip, aquest de Castillejo, saltant a sobre dels seus jugadors. Aquí el tenen. Però, esclar, quan es té una edat, això és una mica perillós. Total, lesió al bessó. Ahí está el instante en que salta y él mismo nota como su gemelo derecho se rompe. Nah, mira, sabes que los dolores físicos me importan un huevo. Si el equipo demuestra esta actitud, pocos partidos va a perder así. Si se toca los cojoncillos, sí. Pues ¿sabes qué pasa? Que a Cabero le da un tirón en esa jugada. Es que hasta para eso, joder. Es que hay una paloma por todo el estadio y se caga la paloma y sin duda nos da a nosotros, seguro. Y hoy se han ganado el derecho a ducharse. Yo no admito que un solo jugador mío se toque la bolsa escrotal. Así de claro. Queridos papás, espero que al recibo de la presente se encuentren bien. El lunes sin falta les llega la plata para la computadora de los Valdito. Por aquí me va muy chévere. Vivo en un departamento en el puritito centro. Es el barrio histórico. No se pueden ni imaginar lo bonito que es esto.
Aquí a nuestros paisanos nos respetan mucho. Dices que eres de allá y nos abren todas las puertas. Hay tantos lugares lindos para trabajar que cada semana cambio de empresa. Si me vieran, estarían muy orgullosos. Estamos bien por acá. Con los Wambras nos la pasamos bacán. Y los domingos vamos al fútbol. Me hice socio del mejor equipo de acá. Lo ganamos todo. Te sientes grande en esa cancha. Me despido con un fuerte abrazo. Aquesta tarda han saltat espurnes. Puyol i Vicente han tingut una enganxada. Dels cops de colze s'ha passat als cops de puny. Una imagen que hoy se está viendo en todo el mundo. Después llegaron los compañeros para calmar los ánimos, el entrenamiento siguió. No, así no. Eso no es competir. Luis Aragonés recriminaba a Puyol que el rifirrafe hubiese continuado aun cuando el balón ya no estaba en juego. Puyol, Vicente, no con noi, no con noi. No con nosotros, somos amigos. No sean amigos, ¿no? Es fuerza. No tiene importancia ninguna. Sí, hombre, ya han hablado los dos, ya han hablado conmigo y tal. Hombre, ahora mismo no sé si se han dado un abrazo. Luis Aragonés ha intentat explicar l'incident. No hace falta que haga... El que passa és que el seleccionador espanyol no té gaire traça per sortir-se'n. Que haga y te abrace. Oye, pues no ha pasado nada. Dame la play, yo quiero poner estos dibujos, pum, pum, y al final tiene que ir el padre o la madre a darle un... De mal rotllo no n'hi ha cap en aquell grup, no? O sigui, tothom es porta molt bé i fins i tot el Puyol i el Vicente sempre veig que es porten de mar de bé, no? Per tant, doncs, és una jugada puntual on hi ha tensió en el partidillo. Sense voler-ho, aquest matí també ha estat protagonista al Camp Nou el capità del Barça B, Joan Verdú, que ha tingut un accident de trànsit a la mateixa esplanada de la tribuna de l'estadi. Afortunadament, no s'ha fet mal, encara que el seu vehicle ha quedat força aixafat. I Woodgate, que continua fent gols en pròpia porta. Es Jonathan Woodgate. Ha vuelto a marcar en propia puerta. No, la verdad que es un tío cachondo, o sea, que él se lo toma con humor, ¿no? Y por desgracia, Woodgate volvió a marcarse otro gol en propia puerta. En propia puerta de Woodgate, eso ya es mala suerte. Y bueno, yo creo que si sigue así, a lo mejor puede ser Pichichi y todo. Aixequem la llebre, però diuen que hi ha un davanter que dribla de meravella. I com tot bon davanter, van a caçar-lo. Queden denunciats davant la Societat Protectora d'Animals el treballador de la granota, el gos, el senyor de blau, el cuidador del camp, el bèstia del línier i el porter suplent. Lluita! Hèrnia. No ho diguis a ningú, però em sembla que he trobat un lloc per aparcar. Crisi d'identitat.
Top. I és que el golf és un esport absorbent. Tot i que hi ha gent que confon el golf amb el frontó. Colombia 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Nous capítols de signes del temps. Cotxe terminis. Prolegòmens d'un combat. Em sembla que ens han descobert la càmera oculta. Después aproximadamente un desfase en contra de España de un minuto. Llevamos 50 segundos. Gol. Antonio López, el primero. Gol de España. Antonio López, el primero. Qué zapatazo ha sacado el lateral del Atlético de Madrid. España jugará en la repesca para el Mundial. Ayer ganó a San Marino, pero no sirvió de nada. Pero el milagro no se pudo producir porque Serbia derrotó a Bosnia por 1-0. I'm gonna catch you, you better run. I'm gonna catch you, here I come. So I jumped into Monday and I had an ice cream. Las olas hawaianas en las que Daniel quiere hacer surf son tan grandes y poderosas que es casi imposible acercarse a ellas remando. Esto se llama surf a remolque en lugar de surf a nado. Equipos de dos utilizan motos de agua para remolcarse hasta las enormes olas que rompen en los arrecifes de Hawái. Luis Pérez se la deja a Jaime Lozano y Jaime Lozano, vean lo que hace. Golazo de el Jimmy Lozano sobre el portero Kelvin Jack. En 1998, en Hawái, Ross y Tony vivieron una de las caídas más terribles nunca vistas, cuando perdieron su moto de agua en una de las olas más grandes que se habían montado jamás. En julio ya se pegaron. Los jueces dieron ganador a Taylor con polémica. Hopkins se quejó y ahora Taylor se burla de él, le llama bebé llorón. So I changed up pebble. So I changed up pebble. Why do all the other guys got pretty woman by their side? Some guys really can't complete. Every night I lay awake and cry. I'm missing someone to stand by my side. I feel lonely, lonely. You're the one and only that makes me feel so.และนี่ก็คือนิยามของคำว่า Welcome to the jungle! Va a romper con la punta de los dedos. Esto sí que es espectacular. Como con lo que golpea es con los dedos, es impresionante, ¿eh?
Y ahora, efectivamente, sobre el dedo gordo del pie. Vamos a ver ese rompimiento. Lo has roto. Al final de la sesión, los instructores demuestran lo bien que se puede llegar a hacer esto, a base de práctica. De prova. El forat de 8. El forat de 8. El forat de 8. I el forat de 8. A Mallorca. 共同完成神力表演，没想到大块头的男士纷纷往后面躲，几位女性观众反倒是大方地走了上来。您看，这位女游客。Si tú marcas un gol un día y te vas al córner ahí y haces así, ¿eh? A ver si el sábado lo puedo conseguir un Tú gol. sigues marcando, ¿eh? Algo así. Bueno, eso que quede claro. Hola, som Rafa Nadal i soc adicte al tapping. Sí. Sí, m'agrada veure reportatges d'esport en general, m'agrada veure reportatges de coses espectaculars, si són de futbol, si són de Fórmula 1.
el sexto juego del campeonato de la Liga Nacional, Castillo levantó esta pelota. Alou la tenía claramente para el segundo out, sin embargo, vino la mano de Steve Bartman, el jovencito de 26 años, que se interpuso entre la pelota y el guante para de esta manera darle vida a los Marlines, que anotaron 8 carreras en esa entrada, obligando a un séptimo juego. Nakano llevaba 60 vueltas de una carrera en el Gran Premio de Miami de 2002, cuando de repente se hizo a un lado. Los aficionados no podían ver el fuego porque el metanol al arder es invisible, pero Nakano estaba envuelto en llamas. Tuve que detener el coche en la última curva de la vuelta 16. Frontier Psychiatry. For Miami, Devin Hester. You won't believe what you're about to see. What? Against Duke. What? And he gets away. And then what? Between defend. What? Goes outside. He's gone. Devin Hester gone. Can you believe they call it back because of a penalty? And twins. No! A Packer having issues, a kicker needing tissues, finding ways to win. And twins, and I love you too! How high, real high, cause them jets so fly. A young, lovable, huggable type of guy. And everything is to the back with a little slack. Cause inside out is wiggin' and wiggin' and wiggin' and whack. I come stomping with something pumping to keep you jumping. R&B, rapping, bull crap is what I'm dumping. Ain't nothing soft about crisscross, we all. ¡Coña! ¡La colla ahora y tú! I fins aquí el Zona Zàping d'aquesta setmana. Nosaltres marxem, però abans et deixem amb el top 5 de la setmana. Amb cops tan fantàstics com aquest. Vegin quin efecte més estrany fa la bola en caure. Jugaba el Guadalajara, que por cierto es líder del grupo, frente a la Solana. Y fíjense qué golazo marcaba Vegas desde ahí, por detrás de la divisoria de los dos campos, pegaba este zapatazo tremendo que entraba en la portería del meta alcarreño. 2-1 para el Guadalajara, pero Vegas que se llevó el gol de la jornada. 36 pulgadas, menos de 1 metro de pad, no es manera de perder un torneo ni de ganarlo. Pero ese fue el inesperado desenlace de un espectacular playoff que consagra a Tiger Woods como gran dominador del American Express. De mal rotllo no n'hi ha cap en aquell grup, no? O sigui, tothom es porta molt bé i fins i tot el Puyol i el Vicente sempre veig que es porten de mar de bé, no? Per tant, doncs, és una jugada puntual on hi ha tensió en el partidillo.